Ok, es momento de un video muy extraño, un video de esos que no tienen mucho pies ni cabeza y que es más que nada mostrarles un par de libros que les digo así como vean qué cosa más extraña es esta, la literatura es genial porque como existen libros de este estilo, entonces me disculpo si no tiene mucho sentido. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, en este video les quería hablar de dos libritos que he estado leyendo o que leí en este mes de septiembre. Uno ya lo terminé, otro estoy cerquita de terminarlo, que son muy extraños. Son libros muy peculiares, con características muy distintas. Uno que técnicamente no se podría llamar libro, entonces, que pues me llevó a hablarles de libros extraños, o sea, de estos dos libros, pero diciendo así como qué libros más extraños y qué genial que que la literatura se preste para poder escribir cosas así de extrañas y y que funcione y que sea genial porque los dos libros son geniales. Entonces, el primer libro que les quiero mencionar es No te apresures a llegar a la Torre de Londres porque la Torre de Londres no es el Big Ben, de la escritora guatemalteca Eugenia Gallardo. Esto no es un libro, y ahí ya comenzamos de una forma peculiar. Esto, o sea, obviamente es un libro, pero técnicamente no es un libro. Y dirán, ¿qué diablos es entonces? Y les diré, esto es un calendario. Lo pone aquí en la portada, dice calendario de 52 semanas con un cuento por semana. Y si nos vamos a la parte de hasta atrás donde normalmente se da el crédito a la imprenta, eso ha de tener un nombre en especial, pero yo no me lo recuerdo en estos momentos. Dice justamente este calendario se terminó de imprimir en el mes de abril de 1999. Esto no es un libro, esto es un calendario. ¿Es eso cierto? O sea, aquí se define calendario como hacer calendarios, como la acción de hacer calendarios, como estar pensativo discurriendo a solas sin objetivo determinado, y en ese caso, pues sí, técnicamente esto sería un calendario, pero obviamente es un libro porque no tenemos calendario así como para marcar fechas o algo por el estilo, que supuestamente es un calendario con un cuento por semana. Entonces dirás, es una recopilación de cuento que está dividida a través de semanas y por lo tanto se puede llamar calendario porque está dividido en semanas, pero es una recopilación de cuentos. Y les diré, no realmente. Y eso es una cosa muy interesante porque esto no es una recopilación de relatos. Es tampoco una novela, es como cierto tipo de texto peculiar que si me quiero poner rimbombante y decir un nombre, diría que es un tipo de antinovela o algo por el estilo. Es una cosa muy extraña porque lo que nos va narrando es una cosa muy loca, que ya me iba aquí a inspirar a explicarles, pero cómo explicar esto, no sé. La cosa es que comenzamos con esta escena de la Bella Durmiente en la que finalmente llega el príncipe a despertarla y le da un beso y la princesa no despierta. Y no despierta, y no despierta, y el tiempo se para, el tiempo se detiene, porque así funciona el tiempo en los cuentos. El tiempo se puede detener a lo largo del cuento. Pueden hacer un larguísimo viaje de 10 años en una página, o pueden hacer un día en 500 páginas. Así funciona el tiempo en los cuentos. Pero ¿qué pasa? Que en ese punto el tiempo se detiene y entonces los otros personajes que habitan el mundo, como por ejemplo estos personajes que viven en Arabia, se quedan quietos en el mismo lugar porque el tiempo está detenido, porque en lo que está ocurriendo en ese momento en el cuento, en otra parte del mundo del cuento, se detuvo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que hacer ahora para que el tiempo se mueva? Y mientras estamos dilucidando en Arabia qué hacer con el tiempo que se detuvo en la escena de la Bella Durmiente, de repente nos transportamos a Nueva Orleans para hablar con el inventor de las palomitas de maíz, con los poporopos, o como diablos los llamen ustedes,
que me pueden dejar abajo en los comentarios como llaman ustedes a las palomitas de maíz, /popropos, como diablo sea, o comentarme cualquier cosa, darle like al video si les gusta, o suscribirse si les gusta el contenido en general que hago. Solo digo. La cosa es que es un desmadre. O sea, este libro es una cosa tremendísima, loquísima, que te va moviendo de un lado para otro sin una trama real, por lo que no se podría llamar como tal una novela, porque no tiene una trama, ni subtramas, ni desarrollos de personajes. O sea, hay personajes, hay un personaje que la autora literalmente mata cuando empieza a cuestionar. Hay escenas así muy de romper la cuarta pared, muy de la niebla de Unamuno, muy de la autora interactuando con sus personajes, y cuando un personaje se voltea y cuestiona a la autora directamente lo mata. Es un libro muy, muy, muy peculiar, pero también lo interesante que tiene este libro específicamente es que en toda su crisis identitaria de ser un calendario y ser cuento, pero no ser ninguna de las dos cosas, y ser técnicamente una novela, pero tampoco técnicamente una novela porque pues, no tiene tramas, ni personajes, ni desarrollo, y que se asienta todo con la última frase, con lo que cierra el libro, que dice literalmente: a quien haya tenido paciencia de leerme ordenadamente hasta este punto, le pregunto, ¿qué fue lo que hice? Es forma simbólica o forma una imagen de representar lo que contiene el libro, que es lo perdida que se sentía la autora al momento de escribirlo. En el libro nos vamos moviendo entre el pasado, las reflexiones de la autora, mucho con todo este tema de los cuentos, ¿verdad? El regreso a la infancia, pero también muchos sueños, mucho pensar en el futuro, en imaginar cómo sería vivir con toda esta opulencia, en vivir en castillos y todo esto que tenía la mezcla justamente del pasado y el futuro, que nos hace darnos cuenta que la autora en este caos lo que está tratando de hacer es encontrarse a sí misma. Como mismo no sabe ni qué está escribiendo, lo podemos leer como no sabe ni cómo está viviendo. O sea, solo va sobre la marcha, viendo cómo se va moviendo todo, viendo los impulsos externos, las fuerzas externas hacia dónde la llevan, pero está tratando de encontrarse. Lo cual hace este texto, porque no sé ni cómo llamarlo, muy, muy, muy interesante y muy, muy, muy genial, porque dentro de la misma estructura compleja y caótica nos está transmitiendo algo. Y es algo genial que, pues como digo, o como dije, no les vengo a aportar más allá de decirles, la literatura es genial, que haciendo una locura como esta funciona, y no solo funciona, sino que funciona muy bien. Es un muy buen texto, es súper interesante, es gracioso por momentos, no sé ni cómo decirlo, pero es muy interesante y es rompedor, y al mismo tiempo te hace reflexionar, mismo con el título, ¿verdad? No te apresures a llegar a la Torre de Londres, porque la Torre de Londres no es el Big Ben. Dentro de este caos, tampoco hay que ir corriendo tratando de encontrarle sentido con la primera cosa que encontremos, porque puede que la primera cosa que encontremos no sea realmente lo que querramos. Entonces, esta cosa fue genial. ¿Y qué es? ¿Un libro? No. ¿Un calendario? Técnicamente. ¿Cuentos? No. ¿Una novela? Tampoco. ¿Qué es? No sé. Y la autora tampoco sabe. La cosa es que es genial. Y el otro libro que les quería más o menos mostrar y comentar es El barrio y los señores, del escritor portugués Gonzalo Tavares, que de hecho, curiosamente, ambos libros publicados por la editorial guatemalteca de Catafixia, o sea, esta edición es de Catafixia, y el de No te apresures a llegar a la Torre de Londres, la edición que les mostré es de F&G, pero está súper desnuda. Actualmente aquí en Guatemala la publica Catafixia. Entonces, también muestra los librazos que publica Catafixia y lo locos que están en esa editorial para publicar tremendas cosas. Pero bueno, El barrio y los señores de Gonzalo Tavares, que otra vez, ¿es esto una novela? No realmente, y de hecho en el prólogo de esta edición al menos, el autor dice que no hay que leerlo como novela, o sea que por favor no hay que leerlo así. Pero son cuentos. Diría, esta vez estaría más inclinado a decir sí, técnicamente podemos decir que cada señor es
como un cuento, una recopilación de relatos que siguen a un personaje en específico. Pero realmente tampoco es eso, porque hay señores que, para explicarles un poquito, que ahorita estoy hablando de señores, pero no les he explicado más o menos qué es, pues básicamente este libro se construye alrededor de un barrio ficticio en donde viven personajes intelectuales, artistas, escritores, y que a lo largo de este libro, pues Tavares le da el foco a ciertos de ellos y cada uno tiene su personalidad y cada uno como hace algo distinto o piensa o reflexiona de forma distinta. Entonces a eso me refiero con cada señor, ¿verdad? Cada capítulo, digamos. Y la cuestión es que no todos los señores se leen siquiera como se leen, o sea, punto, o sea, se leen. hay señores que sí que tienen texto y sí que tienen como una divagación o un algo que abordan, como pueden ser el señor Eliot o el señor, olvidé su nombre, pero era un señor que de hecho me gustó bastante, el señor Breton, que tienen mucho texto que leer y que abordar y todo esto, que tampoco técnicamente podría ser un relato porque son más disertaciones que otras cosas, pero es que todo es muy complicado porque qué diablos es este libro también. Pero hay señores que es más gráfico, o sea, es esto técnicamente una novela gráfica, porque, bueno, no, porque no es novela, no sé qué es, pero tiene momentos en los que lo que predomina es lo gráfico, no lo textual. Entonces, hace una mezcla muy interesante porque de hecho el apartado gráfico como le da muchísima lógica y explica bastante bien lo que están tratando de explicar los señores o lo que está tratando de explicar Tavares en voz de los señores. Pero es que es una cosa loquísima porque te hace reflexiones súper profundas con una oración y 3 garabatos y es así como, oh por Dios, ¿what? ¿Cómo pasó esto? La cosa es que es otro libro magnífico en la que cada señor aborda la vida de una forma distinta y hay unos que son más cómicos, hay otros que dentro de su comicidad tienen mucha profundidad, todos son como muy peculiares y muy de extraños, otros son más profundos, así como estrictamente hablando de, como digo, disertaciones como el señor Breton o como el señor Eliot, que pues sí, te plantea una forma un poco peculiar, un poco distinta, un surreal de abordar ciertos temas, pero que al final de cuentas son disertaciones. Pero es una mezcla tan extraña que es otro libro que me quedó como, ¿qué diablos es esto? Porque, ¿qué diablos es esto? O sea, es una cosa tan extraña y tan distinta, pero que es una lectura genial, maravillosa, y otra vez cómo se romper, tirar o malformar o deformar los límites de la literatura para escribir, o ni siquiera escribir, sino garabatear cosas que son geniales y son magníficas y tienen muchísima profundidad, pero que no es lo estrictamente o lo que estrictamente entendemos como literatura pura y dura de libros, novelas, estrictamente con una definición, o cuentos o poesía o lo que sea con una definición estricta que caben dentro de 2 lomos o 2 pastas y así como tal tradicional, sino que son libros que muchísimo y forman muchísimo todo lo que se puede entender, o sea, ni siquiera sé si se pueden meter dentro de la categoría de literatura, pero que son textos geniales, maravillosos, que dan muchísimo y les recomiendo ambos encarecidamente. Como les digo, si son de Guatemala, ambos los tienen publicados por la editorial Catafixia. Fuera de Guatemala, no sé, a Tavares sé que lo han publicado muchas editoriales independientes, entonces, pero, y el de Eugenia Gallardo, no sé si se encuentra fuera de Guatemala, pero aún así son cosas geniales y maravillosas y que te quedas así como, ¿qué diablos es esto? ¿Cómo? O sea, primero que nada, qué loco escribe esto, segundo que nada, qué loco publica esto, y segundo que nada, o tercero que nada, qué loco lee esto, pero que dentro de la locura que produce este tipo de textos se encuentra la belleza de la vida. O sea, así de simple. Entonces,
pues no sé, como digo, ese fue el video. No tenía mucho estructura ni profundidad, sino simplemente les quería resaltar este par de libritos que a mí me parecieron fascinantes y que coincidentemente leí juntos este mes de septiembre. Entonces, pues nada, no sé, invitación a leer libros raros y extraños, no solo por los temas que tratan, sino también por su forma, porque, wow, o sea, genial. Y pues nada, eso. Si quieren escuchar sobre más libros extraños o cosas que ni siquiera son libros, pueden suscribirse al canal. No es como que lo haga siempre, pero pues surgen. Entonces pueden suscribirse al canal. Pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar siempre pendientes de lo que leo. Pero nada, dejen un like si les gustó este desmadre y un comentario, lo que sea. Pero nada, nos vemos en la siguiente.